Buenos días. Antes que nada, agradecer la amable invitación del comité organizador de este curso de Cardiología y Medicina Interna para participar en el tema del síndrome de apnea y hipopnea obstructiva de sueño y el riesgo cardiovascular. Antes que nada, quizá por mi tendencia a explicar la parte fisiopatológica de las alteraciones que se observan en los diferentes estados de enfermedad, quise darle un enfoque a esta plática de apnea obstructiva de sueño y riesgo cardiovascular, que más es hacia la circulación sistémica y ventrículo izquierdo, pero repito, con esta tendencia que tengo o que tenemos en el instituto para explicar también las alteraciones y el riesgo que se presenta en la circulación pulmonar y del ventrículo derecho. Para empezar, vamos a mencionar algunos conceptos y definiciones del trastorno del dormir, posteriormente anatomía y fisiología del ventrículo derecho y la muestra o modelo de Torres-Wasp para explicarnos la sincronía que existe entre los dos ventrículos y la circulación sistémica y pulmonar. Posteriormente, la fisiopatología de los efectos del SAOS sobre el sistema cardiovascular y finalmente el efecto del SAOS sobre la circulación pulmonar y ventrículo derecho. Bien, ¿qué es el síndrome de apnea obstructiva de sueño? Dado que estamos cardiólogos, internistas y el área médica global, entonces quise hacer esta pequeña revisión. Y el concepto es una enfermedad crónica caracterizada por episodios recurrentes de colapso parcial o total de la vía aérea y obstrucción durante el sueño. Se asocia a desaturación de oxígeno intermitente, a sueño fragmentado y síntomas asociados al ronquido y somnolencia diurna. Como se observa en la parte inferior, en el dibujo, hay un colapso parcial durante la relajación de los músculos del cuello, de la vía aérea superior o total. Bien, entonces cabe destacar que durante el sueño y el sueño no REM, que ocupa el 85% del mismo, hay un estado de relajación cardiovascular donde disminuye la actividad metabólica, la actividad del sistema simpático, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, disminución de las resistencias vasculares sistémicas y también las pulmonares, aunque siempre hago esta aclaración porque el corazón tiene dos cavidades, la izquierda y la derecha. E incremento en la actividad parasimpática. Por otra parte, el sueño de movimientos oculares rápidos solamente es un 15%. Hay eventos intermitentes de descarga simpática con incremento de la frecuencia y presión arterial, pero por abajo de las presiones y de las frecuencias habituales durante el estado de vigilia. ¿Cuál es el estado o la prevalencia en la población de adultos de apnea obstructiva de sueño? En hombres aproximadamente de 3 a 7%, es mayor que en mujeres. Esta va de 2 a 5, en las pacientes de tercera edad asciende de 5 a 9%, en niños de 1 a 3%, aunque ya hay escritos reportes que se eleva de 5 a 6%. En nuestra población quizá tengamos un incremento, dado que ocupa el segundo lugar en población de obesidad infantil en el mundo, quizá tenga esto un incremento mayor a estos valores que hemos mencionado. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es obesidad estimada por la obesidad, pero estimada por el índice de masa corporal, la circunferencia del cuello, hombres y mujeres mayores de 40 a 65 años, fumadores, sedentarismo, alcoholismo
Y también se menciona que alrededor de un 40 a 60% existe mayor predisposición en familiares y hermanos. Bien, clasificación y diagnóstico. Quiero decirlo también. El síndrome de apnea obstructiva de sueño, o la apnea obstructiva, cuando se cataloga como leve, cuando va de 5 a 15, moderada de apneas e hipopneas, moderada de 15 a 25, de 15 a 30 y más de 30 como severa. Entonces, la apnea obstructiva tiene un componente más de la vía aérea superior cuando tenemos un descontrol en la permeabilidad aérea, donde intervienen dos factores: la presión negativa intraluminal y la anatomía de la vía aérea. La presión negativa intraluminal de la vía aérea superior aproximadamente tiende a 0. Sin embargo, durante la inspiración profunda de los músculos respiratorios y primeramente el diafragma, la presión intratorácica que cae a menos de 5 puede ocasionar este colapso parcial y total de la vía aérea superior, de la hipofaringe. Pero también está en relación a la presión extrínseca del tejido graso de la vía aérea superior, que tiende al colapso parcial nuevamente o total. A diferencia de la apnea obstructiva central o la apnea central, que hay una inestabilidad en el control de la ventilación durante el sueño. ¿A qué se denomina apnea? A la pérdida de flujo aéreo por más de 10 segundos. Hipopnea es reducción parcial del flujo aéreo en al menos 50% de lo normal y está asociado a la reducción en la saturación de oxihemoglobina. El índice de apneas y hipopneas es la frecuencia de apnea o hipopnea por hora de sueño, como les mencionaba, leve de 5 a 15, moderada de 15 a 30 y severa más de 30 apneas y hipopneas durante una hora. Y apnea o hipopnea obstructiva cuando hay un colapso total o parcial de la faringe durante el sueño. Y central igualmente, pero donde hay un secundario a la suspensión del control del centro respiratorio a los músculos de la respiración durante el sueño. Esta es una polisomnografía en el síndrome de apnea, donde las barras roja nos está señalando los periodos de apnea, y si ustedes ven las barras azules, nos está monitorizando los niveles de saturación de la oxihemoglobina, cayendo hasta 72, 77 durante estos periodos de apnea. Y aunque en esta gráfica no precisamente podemos ver los estados de movimiento REM, aquí aparece dos curvas de movimiento oculares REM rápidos. Este es un paciente ¿por qué menciono todos estos conceptos? Porque para disminuir el riesgo cardiovascular de isquemia, de insuficiencia cardíaca, de diabetes, de otros factores de riesgo, tendremos que usar el controlar las apneas, como con el CPAP. Y este es un paciente con síndrome de apnea obstructiva de sueño, utilizando CPAP y su comportamiento. Aquí vemos los movimientos oculares rápidos, simétricos, y aquí vemos los movimientos torácicos, y si ustedes notan en la raya roja estamos viendo los niveles de saturación. El SAOS e insuficiencia cardíaca, el desequilibrio bioquímico, autonómico y hemodinámico derivado de los ciclos repetitivos de eventos de apnea obstructiva de sueño, y se caracteriza por 1. Inducción de hipoxia por apnea intermitente, hipercapnia, incremento repentino de los estímulos simpáticos, sobrecarga de ventrículo izquierdo, hipertensión diurna, pérdida de la regulación vagal de la frecuencia cardíaca, que son potentes estímulos de necrosis, de miocitos y apoptosis, isquemia miocárdica, arritmias,
alteración en la remodelación cardíaca y progresión acelerada de la insuficiencia cardíaca. Rápidamente, en esta diapositiva, donde el doctor De Itali, en el Cardiology Clinical de este año, nos muestra la morfología miocárdica en diferentes condiciones patológicas del estado normal, donde se observa las características de que va a ser más fácil. Las características del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, en insuficiencia cardíaca izquierda, manteniéndose la función ventricular derecha conservada, y esta es una insuficiencia cardíaca derecha con función ventricular izquierda. En este caso es por hipertensión arterial pulmonar. Bien, ustedes ya han revisado lo que es el modelo del doctor Torrens Wasp, donde se muestra que las dos cavidades miocárdicas actúan como una unidad funcional. ¿Por qué? Porque los haces musculares, los bulboespinales y sinoespinales, profundos y superficiales, los superficiales envuelven a las dos cavidades miocárdicas, y los profundos la estructuran en forma de 8, donde el septum se establece una íntima relación entre ambas cavidades. Esto significa que cuando la contracción del ventrículo izquierdo se produce, existe una contracción pasiva del ventrículo derecho en un 30% de aporte a la fracción de expulsión. Y esto, como vemos aquí, son bandas superficiales, que este es el ventrículo derecho, que lo estamos viendo en este modelo que nosotros reproducimos en el laboratorio de cirugía experimental, donde nuestro ventrículo derecho es en forma de semiluna y el ventrículo izquierdo es circular con las diferentes fibras. La contracción del ventrículo izquierdo se da a través longitudinal, transversal y de forma oblicua para una contracción diferente en la helicoidal o elíptica del izquierdo, a diferencia de la contracción del ventrículo derecho, que es de tipo peristáltico, con un retraso del tracto de entrada al tracto de salida de 50 milisegundos, pero aquí lo más importante también es las características del infundíbulo. El infundíbulo deriva del bulbus cordis, que desaparece, pero las cuerdas y las haces musculares están en íntima relación con el ventrículo izquierdo. No quiero tardarme mucho para no ocupar más del tiempo establecido y estar a tiempo, pero es importante. ¿Por qué menciono esto? Porque, como vamos a ver ya a continuación, el estímulo hipóxico nos va a llevar a un estado de vasoconstricción. ¿Y qué significa la vasoconstricción? La doctora Natalie Hodgkin comenta que los dos estímulos, o los tres estímulos desencadenados por la hipoxia para la remodelación, es la inflamación, la hipoxia y el excesivo shear stress, que no es más que el excesivo rozamiento del flujo laminar a través de los vasos de un líquido, que en este caso es la sangre. Bien, pero no nada más el riesgo cardiovascular y la explicación de lo que vemos de la insuficiencia cardíaca vista en SAOS se da por las características estructurales del miocardio, sino también por las características estructurales del pericardio, que tiene la característica de tener una presión negativa, que al sumarse a la presión negativa de intratorácica tiende a haber más colapso de la vía aérea superior, más colapso y por lo tanto mayor grado de apneas o mayor número de apneas. Y ya no quiero tocar mucho más, pero bueno, algunas características de la forma semilunar, elíptica.
El volumen D2 del ventrículo derecho es de 75-66, la masa de 26,87, recordando que el grosor es de 2 a 5 y de 7 a 11 para el ventrículo izquierdo. El Emax es de 130 con 548 recordando que la circulación pulmonar es de alta distensibilidad y baja presión, a diferencia del sistema izquierdo. Las resistencias, más o menos un sexto, el volumen latido es un sexto prácticamente, resistente a isquemia es alta, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo es baja, adaptación a la enfermedad con sobrecarga de volúmenes más para derecho y para la presión más para el izquierdo. ¿Por qué es más resistente a la isquemia el derecho? ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan que aquí, para explicar lo que vamos a pasar a ver, que es muy interesante desde mi punto de vista, necesitamos saber qué es lo que pasa. Recordando que el ventrículo izquierdo perfunde en diástole. El ventrículo derecho perfunde en diástole y en sístole. ¿Por qué? Porque su gradiente transcoronario es mayor, más de 67. Pero cuando tenemos hipertensión pulmonar por la hipoxia secundaria a las apneas, entonces también vamos a tener eventos isquémicos y derechos, porque nada más se va a perfundir durante la sístole, y si tenemos remodelación vamos a tener hipertrofia y por lo tanto más isquemia. Bien. ¿Qué produce la apnea obstructiva de sueño? Una inflamación sistémica. A través de factores modificadores de los parámetros hemodinámicos de corto plazo. ¿Cuáles son? La hipoxia. La primera, el gran disparador, vasoconstricción e hipercapnia. La otra, los microdespertares, o que los fisiólogos del sueño le llaman, ¿cómo le llaman? Le llaman alertamientos, como si fueran, bueno, alertamientos. Y el otro gran disparador de estos factores modificadores es la hipercapnia. Por otra parte, factores modificadores de los parámetros hemodinámicos a largo plazo, como son la disfunción endotelial, la actividad simpática, el estrés oxidativo, los efectos genéticos que ya habíamos comentado, los cambios metabólicos y hormonales, y los estados de hipercoagulabilidad. Todo esto, todos los factores modificadores de corto y largo plazo nos llevan a hipertensión sistémica, a cardiopatía isquémica, a síndrome metabólico, a eventos cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, diabetes tipo 2 y arritmias. ¿A través de qué? Perdón por la diapositiva que a continuación les presento, a través de todos estos modificadores. Pero ¿cuáles son los disparadores? Quimiorreceptores de oxígeno y CO2. Aquí se le puso como despertares, pero se denominan correctamente alertamientos o microalertamientos, microdespertares. Estas alteraciones con disminución del oxígeno, incremento del CO2, va a haber un aporte inadecuado a miocardio, vamos a tener un colapso faríngeo que nos da esta apnea obstructiva. La presión, como les comentaba hace un momento, la presión transmural del ventrículo izquierdo se aumenta por las presiones negativas intratorácicas y de pericardio, que conlleva poscarga, a un incremento en la poscarga, tanto en la circulación izquierda como la circulación derecha. Esta actividad simpática aumentada nos lleva a incrementos de la frecuencia, nos lleva a incrementos de la presión arterial por vasoconstricción, nos lleva a una ruptura de la conexión de los receptores de distensión pulmonar y isquemia, arritmias, hipertrofia e insuficiencia. SAOS de tipo central, prácticamente las mismas, pero aquí nos llevan a mayor alteración a nivel de las presiones intratorácicas, poca distensibilidad por edema generado.
Estos son algunos, bueno, recordando que se asocia en muchas ocasiones tabaquismo masaos, y estos son los eventos que se observan: tabaquismo, mayor tejido adiposo, hipoxia, tejido adiposo, tabaquismo, interleuquina 6, proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral, el estrés oxidativo, disfunción endotelial, la placa de aterosclerótica y la enfermedad cardiovascular. Y finalmente, la remodelación de la circulación pulmonar por todos estos eventos que hemos estado mencionando. Tenemos entonces una remodelación de acuerdo a los diferentes criterios hasta llegar a las lesiones plexogénicas. Y si ustedes observan en la diapositiva de las curvas, vamos a tener la presión en rojo, que está a 100, la presión sistémica, la presión de la arteria pulmonar, y están observando más o menos un promedio de 96-95 de presión de arteria pulmonar, una hipertensión pulmonar igualmente, despertado por esa inflamación sistémica, por ese estrés oxidativo, por ese disturbio o desequilibrio entre la relajación y la vasoconstricción a nivel del lecho vascular pulmonar, y tenemos entonces hipertensión arterial pulmonar. Y una presión en cuña elevada, más o menos un promedio de 25 milímetros de mercurio, que nos está señalando ya la disfunción del ventrículo izquierdo con elevación de la telediastólica del VI, y por lo tanto nos explica la disminución de la distensibilidad también del ventrículo izquierdo. Estos son los tres factores, o básicamente para la remodelación vascular, el camino de la endotelina, que es el estímulo vasoconstrictor más potente descrito hasta la fecha, el camino del óxido nítrico, que es de relajación, y el camino de las prostaciclinas también, que es vasodilatación y antiproliferación, a diferencia de la endotelina, de las bradiquininas, interleuquinas, que son de vasoconstricción y factores de proliferación celular. Esta es una explicación breve de los procesos que se observan durante los episodios de relajación, vasoconstricción en la hipertensión arterial pulmonar. ¿Y por qué los principales factores pronósticos? Aquí sí tenemos un factor de riesgo y están determinados. Cuando la hipertensión arterial pulmonar por SAOS, por EPOC o por la combinación de estos dos padecimientos, observamos la evidencia clínica de insuficiencia cardíaca es un mal pronóstico. Velocidad de progresión de la evolución, síntomas rápido, lento. Cuando hay síncope es mal pronóstico. Cuando tenemos clase 4, mal pronóstico. Por ejemplo, TAPSE bajo, hemodinámicas con presión de la aurícula mayor de 15 o índice menos de 2, todos son factores de mal pronóstico de alto riesgo cardiovascular. Finalmente aquí, y como después de todas esas explicaciones, ¿cuál es la significancia clínica en el caso de la vasoconstricción hipóxica, incremento en la poscarga, resistencias aumentadas de la circulación? Un ventrículo derecho severamente dilatado con rechazamiento hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos alteraciones diastólicas, incluso sistólicas, por el excesivo crecimiento de la cavidad ventricular derecha, una dilatación de la arteria pulmonar o los diferentes grados de gradientes de insuficiencia tricuspidia con hipertensión pulmonar, que en este caso es de 70 y seguramente más o menos 15 por el colapso de la cava. Agradezco mucho la atención, quizá fue un poquito rápido para cumplir los horarios, y esta es la bibliografía que se utilizó para la elaboración de esta plática. Y concluyendo, la apnea obstructiva de sueño es un factor de riesgo. A través de estas explicaciones fisiopatológicas consideramos que sí.
Muchas gracias.